Vamos a Ecuador con los resultados de las elecciones de este domingo, y es que el país va a tener que volver a las urnas el próximo 13 de abril para elegir a su próximo presidente. El actual Daniel Noboa y la izquierdista Luisa González lograron el domingo un empate técnico que les aboca a medir nuevamente fuerzas. Con cerca del 44% de los votos, cada uno, Noboa y González, luchan por la presidencia de un país marcado por la violencia del crimen organizado y fragmentado entre las dos corrientes políticas que ambos representan. Un empate técnico que se lee como victoria en ambos bandos. El actual presidente Daniel Noboa aseguraba el lunes haber vencido a los que llamó todos los partidos del viejo Ecuador. Lo hizo en un comunicado, rompiendo un silencio que se prolongaba desde la noche electoral, que comenzó con sondeos a boca de urna que le daban la victoria en primera vuelta. Una previsión que fue cambiando a medida que el Consejo Nacional Electoral avanzaba en el conteo. El escrutinio nacional lleva más del 66%, es decir, que de mantenerse la tendencia, las y los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 13 de abril. Desde Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, no tardaron en considerar como victoria la nueva tendencia. Estamos casi en un empate técnico ya, en un empate técnico con una tendencia, que es lo más importante, a que nosotros vamos a seguir creciendo en votos y Daniel Noboa va a seguir bajando en votos. Ese empate técnico entre Noboa y González, con cerca del 44% de votos cada uno, dejó además muy atrás al resto de rivales. El tercer candidato más votado, el líder indígena Leonidas Iza, apenas obtuvo el 5,2% de los votos. Su apoyo podría ser clave ahora para el balotaje, aunque de momento ha asegurado que se tomará un tiempo antes de decantarse por ningún candidato. Más del 83% de los ecuatorianos llamados a las urnas participaron en estas elecciones celebradas bajo el estatus de conflicto armado interno que Noboa declaró a principios de 2024 para combatir el crimen organizado. Esto después de que Ecuador registrase en 2023 la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica. Las elecciones en Ecuador terminaron en un empate técnico, lo que sorprendió a quienes confiaban en las encuestas, que daban como ganador en primera vuelta al candidato presidente Daniel Noboa. Su rival política, Luisa González, consideró la jornada como una victoria, ya que sobrepasó el techo electoral de su partido, que tradicionalmente suma el 33% de los votos. Terminado el escrutinio, Daniel Noboa se quedó con el 44,3% del electorado, seguido muy de cerca por Luisa González, que sumó el 43,8%. El país vivirá una segunda vuelta electoral, en la que serán muy importantes los otros 14 candidatos electorales. Muchos de ellos no sumaron ni siquiera el 1%, pero podrían cambiar el resultado de esta segunda jornada. Lo que queda claro después de las elecciones es que Ecuador está dividido políticamente y quien quiera que gane las elecciones tendrá una posición muy férrea. Analizamos el tema con Günter Mayhol, profesor en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ninguno de los dos candidatos con chances de pelear la presidencia en Ecuador alcanzó los votos necesarios para ganar en la primera vuelta, y la disputa se va a definir entonces el próximo 13 de abril. ¿Qué lectura hace usted de estos resultados? ¿Se trataría de un golpe a Noboa, que venció por menos del 1%? Seguramente González es la gran sorpresa, que ella realmente logró casi igualar con Noboa. Y vemos por el otro lado un país sumamente polarizado en el voto, pero también regionalmente, porque Noboa ganó en 14 provincias del país, especialmente de la sierra, mientras González en 10, sobre todo de la costa. Esto implica que ahí hay una necesidad de construir puentes y salir de esta polarización cuando se haya pasado por el balotaje en abril. Bueno, usted habla de una sorpresa de Luisa González, que es la delfina del expresidente socialista Rafael Correa, que alcanzó, por cierto, el 43,83% de los votos escrutados, pasa a la segunda vuelta con Noboa. ¿Está el correísmo en Ecuador más fuerte que nunca?
Sí, ha vuelto fuertemente porque siempre se hablaba que el correísmo solamente podría llegar a los 30% y ahora estamos en los 40% con Luisa González. Esto es un regreso fuerte del correísmo y esto va también de alguna manera fortalecer otra vez la polarización que pensábamos que se había superado de alguna manera hace 14 días cuando era la elección prematura por la muerte cruzada que existía en el país. Bueno, las elecciones se celebraron bajo el conflicto armado interno declarado desde inicios del 2024 por Daniel Noboa para combatir al crimen organizado. ¿Qué papel cree usted que va a jugar esta situación en la segunda vuelta? ¿Qué podemos esperar? Pues es un tema central porque muchísima gente está afectado por la violencia, por el crimen y especialmente la militarización del país con abusos de los militares también está en la agenda. En ese sentido es un reto central y supongo que Noboa va a tratar de impresionar con mano dura todavía más al electorado hasta el balotaje y en este sentido va a ser un tema central que nos acompañará en los próximos meses. Seguramente estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Günther Mayholt, profesor en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Mucho gusto.